Entonces vamos a continuar con cálculo integral. Ahora vamos a ver unas aplicaciones que tiene la integral del cálculo de área. Generalmente utilizamos las integrales para calcular área. El break va porque, digamos, tengo Zoom limitado, así que los 40 minutos me corta la reunión. Así que, digamos, va un break. Ya, entonces, lo que quiero ahora ver es aplicaciones de la integral. Entonces, aplicaciones de la integral. Entonces ya tenemos una aplicación, digamos que de hecho es lo que motiva esta primera parte del curso. Ya nosotros sabemos que eh, si calculamos, entonces eh, la integral en un intervalo AB fx de x, esta magnitud representa el área bajo la curva comprendida en el intervalo AB y la función f de x con respecto al eje x. Entonces, geométricamente, esta magnitud, Profe, perdón que le interrumpa, ¿qué dice el título? aplicaciones de la integral, esta magnitud representa el área comprendida en el intervalo AB y la curva f de x con respecto al eje x. Entonces, es decir, digamos, yo tengo una función, tengo una ventana en tengo el intervalo AB, sobre ese intervalo tengo una función definida y la integral en el intervalo AB, en ese intervalo, y la curva que se define, la región que se define entre la curva f de x y el eje x, digamos, todo eso como magnitud representa la integral. Entonces, el área bajo la curva en el intervalo AB es representado por la integral de la función f de x sobre el intervalo a, B. Entonces ahí tenemos una aplicación directa, es decir, podemos ocupar la integral para calcular el área bajo la curva. Ahora, dependiendo de la naturaleza de la función, esa área puede representar algún tipo de magnitud, representa en general cosas bastante aplicadas, pero ahí depende mucho de lo que quiera modelar con la función. Entonces, ¿qué es lo que representa la función f de x? Entonces, la aplicación que vamos a ver ahora, ¿ya? Que, digamos, esta es la primera aplicación que, digamos, ya la damos por entendida, es el área que hay comprendida entre funciones. Entonces, la primera aplicación va a ser área comprendida entre funciones. Entonces, para ello, vamos a tomar algunos ingredientes, vamos a definir algunos objetos. Entonces, consideremos dos funciones, f de x, g de x, integrables en el intervalo a, B. Y tales que f de x es mayor o igual que g de x, y esto para todo x en el intervalo a. Entonces voy a tomar dos funciones que les puedo calcular una antiderivada, dos funciones integrables en un intervalo AB, de tal forma que la función f de x siempre sea más grande que la función g de x, esto sobre el intervalo donde yo voy a integrar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces yo voy a hacer el dibujo aquí, tengo el A, tengo el B,
tengo una función que siempre es más grande, la voy a dibujar así, digamos es la función f de x, y tengo una función que siempre es más pequeña, la voy a dibujar en rojo, una función así, este sería g de x. Entonces tomo esas dos funciones y me gustaría conocer cuál es el área que encierran ahora, pero las dos curvas. Es decir, el área que hay comprendida entre la función f de x y la función g de x. Entonces me gustaría conocer cuánto vale, digamos, me gustaría conocer cuánto vale esta región que estoy marcando en verde. ¿Cuál es el valor numérico de del área comprendida entre la función f de x y g de x en el intervalo a, b? Entonces, queremos determinar el área comprendida entre la función f de x y g de x sobre el intervalo a, es decir, lo que quiero calcular en esta integral, lo que quiero calcular, digamos, como área, es el área que tengo dibujado en verde. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en realidad lo que yo sé calcular es el área hasta el eje X, es decir, yo sé calcular el área hasta acá. ¿Sí? Esa área yo la sé calcular. Entonces, por ejemplo, yo podría calcular el área que estoy marcando en naranjo, que sería el área del f de x hasta el x, ¿sí? Yo puedo calcular esa área que estoy marcando en naranjo y podría calcular, a ver que me quedan muchos colores, esto, o el negro, ¿sí? Y también puedo calcular el área que estoy marcando en negro de la integral de g de x. Entonces, del dibujo, ¿qué es lo que tenemos? Voy a borrar aquí para, pero borrar un poco para tener espacio. Entonces, notemos lo que estamos teniendo. Entonces, el área en verde es la que quiero calcular. Esa es el área que quiero calcular. El área en naranjo, yo la puedo calcular. O sea, esa área corresponde a la integral de a b fx de x. Es decir, el área en naranjo es el área bajo la curva f de x. Y por otro lado, el área en negro también la sé calcular. El área en negro es el área, la integral de a b de la función g de x. Integral de a b de la función g de x de x. Entonces, digamos, la que quiero calcular es el área en verde, que no sé cómo calcularla. El área en naranjo la sé calcular, digamos, corresponde a esa integral. El área en negro la sé calcular, corresponde a esa integral. Y la pregunta es, ¿cómo se relacionan las tres áreas? Entonces, del dibujo, podemos notar que el área negra
Ok. El área verde más el área negra, Profe, ¿sí? cuando el área naranja se le resta el área negra, dará el área verde, ¿verdad? Correcto, entonces, ¿cómo es? El área verde, El área naranja ¿ya? El área naranja, se le resta al área negra y le dará al área verde. menos el área negra, correcto, el área negra es igual al área verde. Correcto, eso es precisamente lo que está tratando de mencionar este dibujo. Entonces, del mismo dibujo nosotros notamos que el área naranja, que es el área que está bajo el f de x, menos el área negra, que es el área que está bajo el g de x, corresponde al área verde. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el área verde, el área naranja, nosotros sabemos que es esta integral. Entonces corresponde a la integral de a b de f de x de x, menos el área naranja, el área negra, perdón, el área negra. Y el área negra nosotros dijimos que era la integral de a a b, entonces esta es la integral de a a b de la función g de x de x. Entonces, por lo tanto, el área que hay entre las curvas corresponde a la integral de a a b de f de x menos g de x de x. Entonces, digamos, el área entre las curvas, el área entre curvas corresponde a la resta de la función. Siempre y cuando, y aquí está la hipótesis que es importante, que puede pasar desapercibida en muchos casos, es que la función f de x es una función que es más grande que la función g de x. ¿Ya? Entonces, digamos, esta es la propiedad que tenemos que tener claro, que la función f de x tiene que ser más grande que la función g de x para poder calcular el área entre las curvas. Por lo tanto, aquí vamos a hacer una observación. Voy a borrar todo. Le tomo un pantallazo, me imagino, a la imagen. Entonces, observación. Entonces, para calcular el área comprendida entre dos curvas, que vamos a llamar f de x y g de x, es necesario que f de x sea más grande o igual que g de. Digamos, eso es necesario para poder calcular el área. En este caso, o sea, si nos encontramos en este caso, el área entre las curvas, corresponderá a la integral entre a y b de la función fx menos g de x de. ¿No? Entonces, digamos, ese es el cuidado que hay que tener. Sin embargo, la condición de que f de x sea mayor o igual que g de x no siempre se puede establecer. No siempre se podrá establecer. Y podría ocurrir, por ejemplo, que el g de x sea mayor o igual que f de x en algún otro intervalo, no necesariamente el a y b, podemos pensar c y d. En ese caso, el área entre las curvas va a ser, no sé, voy a poner la integral de c a d, no necesariamente tiene que ser el mismo intervalo. Entonces, si el más grande, el g de x, entonces va a ser g de x menos f de x.
Entonces, ¿cuál es, digamos, la aplicación de aquí? O lo que nos debe quedar, que el área entre curvas, digamos, el área entre curvas, siempre va a corresponder a la integral en algún intervalo, ese intervalo después será determinante, pero la integral en un intervalo, entre la función que es mayor menos la función que es menor. Esto con diferencial de x. Si, por ejemplo, si el f de x es más grande que el g de x, por eso me queda f de x menos g de x. Si la función más grande es g de x y la función más pequeña es f de x, me va a quedar g de x menos f de x. Eso en algún intervalo, digamos, que sea de nuestro interés. O sea, depende mucho del contexto en el cual estén trabajando las funciones. No sé si se entiende, ¿hay alguna duda? Profesor, entonces, disculpe, esto implicaría que al calcular cada integral por sí sola se restaría la mayor, se le resta la menor. Siempre Sí, en ese orden. Ya. siempre en ese orden. Correcto. Entonces, siempre que nosotros tratemos de calcular el área entre dos curvas, siempre es la función que está por arriba menos la función que está por debajo. Digamos, ese es como la trampa que hay detrás. No sé, esa es como la mecánica. Esa es, digamos, la forma en que debemos proceder. Siempre la función más grande menos la función más pequeña. Entonces, veamos gráficamente algo bastante que podría ocurrir. O sea, este es un caso exagerado, pero es bueno mencionarlo antes de empezar a hacer ejercicio, digamos, para tener más o menos claro cómo se procede. Entonces, por ejemplo, pensemos en la siguiente situación. Entonces voy a dibujar grande, un plano cartesiano, y voy a dibujar una función f de x, digamos. Esa va a ser mi función f de x. Algo de ese estilo, baja y vuelvo a subir. ¿Ya? Esta va a ser mi función f de x. Y voy a dibujar una función g de x, ahora en azul, y me gustaría calcular el área que va a haber comprendida entre los curvos. Entonces, digamos, voy a comenzar por acá, en ese punto va a cambiar, ahí, y ahí. Entonces vamos a marcar los puntos de intersección. Entonces vamos a decir, vamos a marcar los puntitos de intersección. ¿Ya? Ahí tu puntito, aquí hay tu puntito. Y vamos a marcar este, digamos, aquí el fin. Aquí me estoy demorando un poco en el dibujo, pero este es un modelo exagerado, digamos, de una situación que podrían encontrar, y de hecho es bastante recurrente, no es algo tan extraño, digamos, pero es bueno ya empezar a hacer este tipo de observación. Entonces, voy a decir que este punto de aquí es el A, este punto de acá, digamos, es el B, y a mí me gustaría calcular el área entre las curvas f de x y g de x. Entonces me gustaría calcularla en este dibujo. Obviamente, aquí hay una serie de cosas que están ocurriendo y que es necesario identificar. Primero, ¿cuál es el área que estoy queriendo calcular? Entonces, el área, digamos, sería, como aquí está, es lo que estoy pintando en verde, el área que está comprendida entre las dos funciones. Todo lo que estoy pintando en verde es el área que estoy intentando calcular, obviamente sin decir quiénes son las funciones, sino que simplemente esto es como parte de un ejemplo que podrían enfrentarse. Una exageración, sí, digamos, porque tenemos varias cositas que están ocurriendo. Entonces, si se dan cuenta, aquí vamos a marcar este punto y nos vamos a enfocar solo en este punto. Entonces, digamos, este va a ser el punto A y este punto le vamos a poner, como ya tengo la letra C,
la letra B ocupar, le voy a poner punto C. Ese va a ser el punto C, este punto lo vamos a llamar el punto D, y este punto de acá lo vamos a llamar el punto E. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y aquí es donde empezamos a analizar la situación. Déjenme cambiar esto. Entonces, en el intervalo que va del A al C, en el intervalo que va de A al C, la función que está en azul está por encima y la función que está en negro está por debajo. Entonces, si yo quiero calcular esta área, que le voy a poner área 1, si yo quiero calcular el área 1, es la función que está en azul menos la función en negro. En este caso, entonces el área entre las curvas f de x y g de x correspondería a la integral que va del A hasta C de la función en azul, que es la que está por encima, que correspondería a la función en azul es g de x, entonces correspondería a la integral de g de x, que es la función que está por encima, menos la función que está por abajo, que es la función negra, que sería f de x de x. Entonces con eso, digamos, con eso calculo el área 1, digamos que sería esta área que está encerrada ahí. De C hasta D, de C hasta D, la función en negro está por encima y la función en azul está por debajo, que sería el área 2. En el área 2, el negro está por encima, la función que está en negro está por encima, la función que es azul está por debajo. Por lo tanto, el área 2 se calcula como la integral que va de C a D de la función que está por encima, que sería f de x. Y la función que está por debajo sería g de x. Así voy calculando, de x. Y sigo sumando. Ahora me interesa el área 3. El área 3 está comprendida en el intervalo entre el número D y el número E. Este es un E. Un E. Por lo tanto, el área 3 sería la integral de D hasta E de la función que está por encima, que sería la función en azul, que sería la función g de x, menos la función que está por debajo, que sería la función f de x, de x. Y el último área, que sería el área 4, sería más, esta está comprendida en el intervalo que va del E al B, sería la integral de E hasta B de la función que está por encima, que sería f de x, menos la función que está por debajo, que sería g de x, de x. ¿No? Entonces, esa es la manera de separar el ejercicio, digamos, en múltiples integrales. Y cada una de estas integrales, digamos, deben calcularla siguiendo las reglas del cálculo integral. Entonces, al final, al hacer esa cuenta, voy a obtener cuánto vale el área que hay entre esas dos curvas, que es todo lo que tengo pintado en verde. ¿Alguna duda hasta ahí? No. No, perfecto. Entonces voy a partir con algunos ejercicios, pero lo importante es tener claro este esquema. De repente tengo que estar seguro cuál es la función que está por encima, cuál es la función que está por debajo, ¿no? Entonces veamos algunos ejercicios. Entonces, ejemplo, ejercicio, vamos a poner aquí. Ejemplos. Tipo ejercicio. Entonces calculan el área limitada por las siguientes funciones. Con las funciones, y aquí, digamos, vamos a ver más de un ejemplo, así que el encabezado siempre va a ser el mismo, y lo que van a ir cambiando van a ser la función. La primera función, digamos, f de x, va a ser x cuadrado menos 2x. La segunda función va a ser g de x igual a 2 menos x. Entonces quiero saber cuál es el área que esas dos curvas encierran. ¿Ya? Estas dos curvas encierran. Gráficamente,
y esto ya como parte de la solución, gráficamente, nosotros sabemos que la función f de x corresponde a una parábola, y una parábola que se abre hacia arriba, es decir, va a ser algo de esa forma. ¿Sí? Va a ser algo de esa forma. No me interesan mucho los valores que puedan tomar ese tipo de cosas, sino que simplemente para poder orientarme con respecto a esta curva. Entonces la función va a tener algo de esa forma. La función 2 menos x, como tiene pendiente negativa, va a ser una recta, digamos que se va a ver así. ¿No? Una recta que va cayendo. Y por lo tanto, los puntos de intersección de esta función hacen que esto encierre un área. Esto de aquí encierra un área. Entonces la pregunta que debemos hacerlo es, ¿cuál es el área que encierra? Entonces tenemos que calcular esta área, digamos, le vamos a poner, esa es el área que queremos calcular. ¿Y cómo calculamos esa área? Esa área va a ser una integral en algún intervalo, que van a ser justo los puntos de intersección, ¿ya? Van a ser los puntos de intersección de ambas funciones, y le restamos, como la función g de x pasa por encima del f de x, sería g de x menos f de x. Ahora, si ustedes no están seguros de eso, pueden plantear la inecuación, no sé, pueden resolver f de x mayor que g de x, y van a encontrar cuál es el intervalo. G de x mayor que f de x, y van a encontrar el otro intervalo. Ahí, digamos, tienen esa otra forma de hacerlo. Yo prefiero hacerlo por un método más gráfico, teniendo un poquito más de información de las funciones. O sea, yo sé que la función cuadrática, la forma en la que se ve, yo sé cómo se ve una función, una recta con pendiente negativa. Digamos. Entonces aprovecho esa información y así me evito tener que calcular una inecuación. Y se voy a borrar para continuar. Entonces lo que necesito encontrar son los puntos de intersección, es decir, en qué punto las funciones son iguales. Entonces, buscamos determinar un x en los números reales tal que f de x es igual a g de x. Entonces eso, porque eso me va a dar estos puntos de intersección que me cierra mi curva. Entonces, como f de x, x cuadrado. Se lo sacó. ¿Cómo? ¿Alguien habló ahí? No entendí lo que dijo. Se le disparó el micrófono. Ah, ya pensé que había dicho. Entonces, queremos resolver esta ecuación que me aparece aquí, despejando eso equivalente, el menos x pasa positivo hacia acá, me quería x cuadrado, menos 2x más x me queda menos x, y este 2 pasa negativo hacia acá, sería menos 2, igual 0. E intento resolverlo factorizando. Y si factorizo esto va a ser x menos 2, x más 1, igual 0. Y eso implica necesariamente que las funciones son iguales cuando el x es igual a 2 positivo, o cuando el x es igual a menos 1 negativo. Por lo tanto, estos puntos de intersección ya los encontré. Uno corresponde al menos 1 y el otro corresponde al 2. Entonces, eso me da el área o el intervalo en el cual yo debo integrar. Entonces, ya tengo los puntos donde se hacen 0. Voy a borrar esto aquí para seguir el ejercicio. Entonces, el área que quiero determinar, el área entre las curvas, luego el área entre las curvas corresponde, vamos a poner aquí la integral, corresponde al área A, que va a ser la integral de menos 1 a 2 de la función que A por encima, que sería 2 menos x, menos paréntesis, x cuadrado, menos 2x, todo eso de x. Y esta integral, digamos, ya debemos saber calcularla, porque corresponde a una integral definida de una función polinomial, que si la calculamos, digamos que si la de menos 1 a 2, esto podemos reducirlo
me queda 2 menos x, ese me queda menos x cuadrado, y ese menos con ese menos me queda más 2x. Al hacer la cuenta, lo que estoy calculando es la integral de menos 1 a 2 de 2 menos, más x, se suma ese con ese, me daría más 2x, menos x cuadrado. Y esta integral es inmediata porque podemos calcularle una antiderivada y evaluar la función en los parámetros que corresponden. Entonces esto me queda 2x, la integral de 2 es 2x, la integral de x, x cuadrado dividido en 2, la integral de menos x cuadrado sería menos x cubo dividido en 3, y esa función la evalúo entre menos 1 y 2. Y eso me va a dar un número. Y ese número corresponde al área que estamos intentando calcular. Entonces si evalúo el 2, me queda 2 por 2 más 2 al cuadrado dividido en 2, menos 2 elevado a 3 dividido en 3. Menos, cierro paréntesis y reemplazo el menos 1. 2 por menos 1 más menos 1 al cuadrado dividido en 2 menos menos 1 al cubo dividido en 3. Y ahí, digamos, calculamos numéricamente cuánto nos da eso como resultado. Entonces, déjenme borrar aquí, ahora, voy a terminar esta parte del ejercicio. Entonces, 2 por 2 me da 4, voy a seguir acá. Esto lo voy a seguir acá. 2 por 2 me da 4, 2 al cuadrado dividido en 2, 4 dividido en 2 me da 2, 2 a la 3 dividido en 3 es menos 8 tercios, menos paréntesis, 2 por menos 1 menos 2, menos 1 al cuadrado es 1, dividido en 2 sería más 1 medio, menos 1 a la 3 es menos 1, por el menos de afuera me queda más 1 tercio, cierro paréntesis. Y sigo calculando. Este me da 6, menos 8 tercios, aquí me da, tengo que sumar mínimo común, menos mínimo común 6, aquí, el paréntesis de abrir, el paréntesis sería menos 12, aquí sería más 3, y aquí sería más 2. Entonces, ¿cuánto me da ahí? 5 menos 12 serían menos 7 sextos. El paréntesis me da menos 7 sextos, pero el menos de afuera sería más 7 sextos. Sería 6 menos 8 tercios más 7 sextos. Mínimo común, 6. Entonces ahí me daría 6 por 6, 36. 8 por 2 menos 16 más 7. El resultado me da 27 tercios. 27 sextos, perdón. 27 sextos. Y ese sería el resultado. Pues ese sería el área comprendida entre esas dos. Chicos, se me acaba el tiempo. Por favor, conéctense nuevamente el mismo link para continuar con la sesión.